Saludos y bienvenidos al Joven de Hoy. Les saluda su amigo Ismael Terón y como siempre tenemos un programa muy especial aquí en el Joven de Hoy y tenemos un tema titulado ¿Cómo lidiar con el sentimiento de culpa? Pero antes de eso vamos a presentarles aquí a mis compañeros. Saludos. Sí, hola, mi nombre es Anet Piñero y yo cumplo en agosto. Hola, mi nombre es Carlos Rosero y nací en el mes de septiembre. Hola, mi nombre es Moisés Carmona y mi cumpleaños es el 20 de febrero. Saludos, mi nombre es Chailín Rosado y nací en el mes de octubre. Hola, me llamo Teresa Bonilla y yo nací en el mes de diciembre. Hola, mi nombre es José Luis Medina y yo nací el 18 de enero. Y yo nací en el mes más precioso del año, en mayo, el mes de las flores. Para continuar, queremos preguntarle, culpa, sentimiento de culpa. ¿Qué nos pueden comentar acerca de eso, Chailín? Bueno, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido el sentimiento de culpa. Algunos no han podido escapar de ese sentimiento, pero viene a veces por alguna cosita que hemos hecho quizás no muy buena, como por ejemplo mentir. Otra de las cosas, ¿verdad?, que podemos sentir el sentimiento de culpa es a veces porque tratamos mal a nuestro amigo, a nuestra pareja y por otras cosas más. Pero la persona que tiene ese sentimiento de culpa no vive bien. No vive bien, vive frustrado, enojado, muchas veces ansioso y otras veces recurre a las drogas para enmascarar el problema que tiene. Entonces es un problema bastante serio, ¿verdad? Definitivamente, y para los cristianos aún más, por el hecho de que nosotros no podemos comprender el concepto de que Dios tiene del perdón. Así que posiblemente alguno de nosotros haya experimentado en algún momento de nuestra vida el sentimiento de culpa. Y yo voy a empezar por mí. Yo recuerdo cuando yo tenía aproximadamente 8 años de edad y había un niño, que no voy a decir su nombre, pero este niño era muy atento conmigo. Y me llevaba flores, y me llevaba cartitas. Y un día me llevó una cartita que decía, ¿quieres ser mi novia? ¿Sí o no? Y ya yo estaba enfurecida con este muchacho. Le dio y yo opciones. dije, no. Yo dije, yo voy a parar esto. Y cogí esa carta en pleno almuerzo y fui a donde él y dije, ¿tú no entiendes ya? Que te dije que no. Y se la rompí así en muchos pedacitos y se la tiré. Mi gente, después que finalizó ese evento, el muchacho lloró y yo quedé con un sentimiento de culpa. Yo no pude dormir esa noche. Yo dije, qué vergüenza sintió ese niño, qué vergüenza sentí yo después de eso. Y después decía, ¿cómo le voy a decir perdón? ¿Cómo le voy a decir? Y estuve toda una noche sin poder dormir porque traté mal a un amigo. Y ese sentimiento lo tuve. ¿Alguno de ustedes lo ha tenido? ¿Termina la historia? ¿Le dijiste perdón o no? Más tarde la digo. ¿Sabes tu historia? Está bien. Bueno, para continuar abarcando de qué crueles pueden ser las mujeres a veces. Yo cuando estaba en la escuela superior estaba saliendo con esta muchacha de misma iglesia, mismos principios, y pensé que no, que las cosas iban a funcionar, ¿no? Pero un día llego del colegio, ya había empezado el colegio, llego del colegio y 8 horas me tomaba viajar hasta allá para que me dejara. Entonces uno se pregunta, ¿qué hice mal?, ¿no? Y a pesar de que pues hasta cierto punto uno es la víctima porque a uno es quien le han dicho hasta aquí llegó, pues uno dice, mira a sí mismo y dice, espérate, pero ¿qué fue lo que yo hice para que causara esa reacción en ella? Pero tú me tienes que enseñar cómo lidiar. Mira, yo quería compartir mi experiencia, ¿verdad? La mía fue más suave. Más suave, Okay. No tenía que ver con noviazgo ni nada de eso. La mía fue de niños, ¿verdad? Como 8, 9 años, yo tengo un mejor amigo y nos gustaba hacer maldades, trampitas, cositas a las personas, bromas. Travieso, ¿eh? Y recuerdo que a esta persona, será una joven adulta en ese tiempo, cogimos y le destornillamos la goma de atrás de la bicicleta. Ajá. Y la amarramos con una soguita, hicimos un huequito, escondimos la soguita y la amarramos a un palo. Entonces, lo tapamos. Entonces, esta muchacha coge su bicicleta
y arranca a correr y de momento pues se extiende la soga y jala la goma, la llanta y pues se cayó, se lastimó, se cortó y nosotros escondidos riéndonos, ¿verdad? Pero de momento pues el accidente fue más, o sea, fue más que una grave. broma, ¿verdad? Entonces nos invadió la culpa más tarde, ¿verdad? O sea, nosotros provocamos un accidente, algo, o sea, no estuvo bien, en definitiva no estuvo bien. Y fue más doloroso para nosotros, pues, el agachar la cabeza, ir donde la persona y pedirle disculpas, porque, pues, nos invadía la culpa. ¿Alguien ¿Sabes más? qué? Ajá, perdón. Sí, yo tengo que comentar algo antes de que sigan dando sus experiencias. Es muy importante, Ismael y los que nos escuchan, que nosotros tenemos que aprender a distinguir entre un sentimiento de culpa verdadero y falso. Y ahora le explico. Tanto Dios como Satanás utilizan el sentimiento de culpa, pero hay una diferencia. Dios lo utiliza para que nosotros creemos conciencia en la acción errada que hemos cometido. Y lo encontramos en Juan 16:8 y Teresa nos va a leer este texto. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que, ¿quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo. Es el que obra, es el que nos hace sentir. Teresa, Ismael, Carlos, hicieron mal. Shailene. Chailín, hicieron mal. Ok, Así José, que, está bien. José, hiciste Confieso. mal. Mientras que Satanás utiliza el sentimiento de culpa para señalarte, para atacarte, para acusarte, y también encontramos un texto bíblico y lo encontramos en Apocalipsis 12:10. El enemigo lo que quiere es que tú sientas que tú no tienes perdón de Dios. Así que él va a buscar la manera de que tú te sientas tan culpable de que no puedas ir a los brazos de Dios. Y dice Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así que vemos que Cristo busca que nosotros nos arrepintamos. Y Satanás lo que busca es condenarnos, señalarnos. Bueno, A mí Día y me noche. gustaría Día y también noche. compartir una experiencia que pasó cuando era adolescente también. Yo tenía un noviecito y estaba locamente enamorada de ese muchacho. Y mi mamá no me permitía salir con él. Y yo formulé una mentira, que a la final la mentira se descubrió. Y cuando se descubrió la mentira, mi mamá me ha dado un castigo tan grande. Pero aparte del castigo físico que me dolió, ella me cortó la palabra, dejó de dirigirme la palabra. Perdón. Así que ella pasó de dirigirme la palabra más o menos como unas 2 semanas. Y que yo le hablaba y ella me ignoraba totalmente. Y eso para mí fue lo peor que me hubiera pasado. Más que el castigo físico, me dolió muchísimo. Porque yo vi como a ella le afectó tanto el hecho de que yo le mentí. Ella tenía toda la confianza puesta en mí y yo le fallé. Y andaba con ese sentimiento de culpa y no hallaba cómo decirle que me perdonara. Y mi amiga me decía, tú tienes que pedirle perdón, tú hiciste mal. Y a pesar de que le pedí perdón, era como que yo todavía cargaba con eso. ¿Por qué tuve que mentir? Tremendo sentimiento. Anet, ¿tu experiencia? Bueno, estoy tratando de recordar una y Está buena. no me viene una a la mente. mira, yo voy a decir Ahora el mismo. segundo paso que nosotros tenemos, ¿verdad?, que trabajar para lidiar con ese sentimiento de culpa. Y es confiese su pecado. Cuando David pecó con Betsabé, el pecado de David, David lo que hizo fue buscar a Dios en oración. Tenemos que la palabra de Dios nos presenta en Salmos 50, capítulo 51, versículo 4. Moisés lo tiene por ahí, que nos lo puede leer. Contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Así que David fue en oración. José, ¿tú querías comentar algo más sobre la oración de David? Sí, algo interesante de la historia de David es que David sí se arrepiente, pero él se arrepiente después de que es confrontado por el profeta de Dios, Natán. Sí, muchas veces nosotros tratamos de justificar la culpa que hacemos, ¿verdad? En este caso que yo cometí, ¿verdad? Con mi amigo, la broma pesada que le hicimos a mi amiga. Al principio tratamos de justificarnos, de decir, no, pero fue un chiste, o mira, fue ella que no se dio cuenta. ¿Quién la mandó a salir tan ¿Quién rápido? la mandó a salir tan rápido? Se supone que uno revise la bicicleta o su carro o lo que sea, pero aparte de eso, pues nos seguíamos diciendo, no, pero hicimos mal, fue un chiste, no, pero lo hicimos mal. Hasta que decidimos, mira, sí, es verdad, lo hicimos mal. Vamos a pasar ahora también con Moisés, que nos cuente también acerca de sentimiento de culpa. Una vez yo y mi hermano estábamos jugando y vimos un gato y estábamos haciendo chistes y entonces vinieron nuestros amigos y vinieron a la casa y ellos les gustan hacer cosas traviesas, ¿verdad? Entonces agarraron el gato y le agarraron la cola y lo amarraron con una trenza y una roca, lo amarraron atrás y comenzó a correr y después al rato nos comenzó a sentir mal porque la gata estaba ahí miando y estaba dolorida porque le dolió la cola y entonces al rato teníamos que pedir disculpas porque tampoco fue nuestro gato, fue del otro, entonces nos cayó esa culpa a nosotros. Anet, ¿ya se te vino a la mente algún sentimiento de culpa? Bueno, sí. Es una experiencia que tuve. Fui a comprar en una ocasión. Creo que algunos ya conocen esta experiencia. Y pues me voy a parquear en el estacionamiento, a estacionar. Y hay una señora saliendo y me deja el carrito de compras en el medio del estacionamiento. Y entonces mi esposo estaba herido cuando esto, y yo... ¿Herido? Sí, estaba herido. Yo lo había herido. No. ¿Qué es ¿Otro eso? sentimiento de culpa? No, él se había accidentado. Oh, ¿qué tal? Entonces estaba un poco herido. Me asusta, Entonces me yo estaba asusta. manejando, estábamos cansados, había sido un día bien pesado. Y yo estaba loca por entrar, salir y terminar de hacer las diligencias que estaba haciendo. Así que cuando yo me voy a mover, ella me dejó el carrito así mismo en el medio, fue como que a propósito. Y yo me quedé, ¿qué le pasa a esta? Que dejó eso ahí, tú sabes. Pero cuando le comenté algo, primero pues tranquilamente, no fue fuerte ni nada, ella comenzó a hablar malo, y comenzó a decir malas palabras y a insultar y que si esta gente no puede, no sé qué. Y yo me molesté. Y me salió pues mi naturaleza caída. Se levantó el Y caído. entonces se me reventó y me molesté y le dije dos o tres, no voy a decir lo que le dije. Entonces me bajé del carro molesta, yo estaba bien molesta, pero bien molesta. Ella se fue y me quedé yo. Y el Espíritu Santo comenzó a impresionarme. ¿Qué? Mira qué clase de cristiana. ¿Qué es eso? Tú hablando de esa manera. O sea, yo me sentí mal, sentí culpa, pero yo creo que vino más de Dios. Porque yo reconocí, el Espíritu Santo puso eso en mí, de reconocer que hice mal. Y pude entonces ir a Dios y pedir perdón, y yo sé que Él me perdonó. Pero eso fue un sentimiento, y quisiera compartir un versículo de la Biblia que tengo aquí, Claro. que trata de eso mismo. Es en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso yo hice, yo confesé, yo me sentí bien mal, pero sé que el arrepentimiento vino de Dios, vino del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí mismo es. Bueno, así que ya entonces, ¿verdad? Viendo de dónde viene ese sentimiento de culpa, si proviene de Dios o proviene del enemigo
uno como cristiano, pues debe ver, bueno, si es del enemigo y me hace sentir que yo no valgo nada y que ya no puedo recibir perdón de Dios, usted tiene que cambiar esa manera de pensar, porque Dios, si tú lo buscas en oración, Él te va a perdonar. Así que pedir a Dios perdón. Y la tercera parte es buscar a esa persona que has ofendido o que has hecho sentir mal, ¿ok? La parte más difícil de buscar a la persona. Más y difícil. pedirle perdón. Pero es importante que se dé en el proceso para que tú puedas trabajar con ese sentimiento de culpa y al final puedas estar Una de las bien. cosas que también me gustaría mencionar es que el sentimiento de culpa, sabemos que mencionaste que puede venir de Dios, puede venir del enemigo también, pero también hay situaciones que ocurren en la que tú ya te has arrepentido, has hecho algo, pero cuando tú lastimaste a otra persona, la otra persona está dolida y todavía te sigue metiendo, como cuando tú rozas un palito así en una Tú me piedra trataste y mal, sigues no y te sigues y olvides. sigues ahí raspando. Entonces el sentimiento de culpa a ti tal vez ya se te ha ido, porque te arrepentiste y pediste perdón, pero el daño que se ocasionó a la otra persona puede que todavía esté vivo y que eso influya para que claro. te recalque todo el tiempo el dolor que le causaste. Es muy cierto. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 5, 23, 24. Bueno, y vamos a ver lo que dice la Biblia entonces. Versículo 23 empieza diciendo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que la palabra de Dios nos dice que vayamos a nuestro hermano y confesemos, ¿verdad? Mira, lo hice mal, perdóname. A veces el orgullo no nos deja llevar ese paso, pero es muy importante para que ese sentimiento de culpa se elimine. ¿Cómo podemos matar ese sentimiento de orgullo también que tenemos? Pero saben, el texto dice, reconcíliate con tu hermano. O sea que puede ser que él haya sido el que te haya ofendido a Claro. ti, pero como quiera se nos pide que vayamos y hagamos Nos paz reconciliemos. antes de continuar en esa relación con Dios, ¿no? Y yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, sí, claro. ¿Y qué tal si uno va y se trata de reconciliar, como dices, y la persona no acepta? O no sé. Bueno, Pero tú ya cumpliste Bueno, con tu parte. Yo pienso que ya cumpliste con tu parte, exacto. Bueno. Y que diste de ti, o sea, estás haciendo lo propio para buscar la reconciliación. Yo creo que también, pensamiento personal, también nosotros debemos aprender a perdonar. A veces vamos y hablamos con nuestro hermano para reconciliar, y aunque él fue el que me ofendió a mí, hablo con esa persona y le digo, mira, me ofendí. Sin embargo, yo creo que debemos ir hasta más allá y decirle, perdonar a la persona, aunque la persona no reconozca. Saben que en Efesios 24, 26 hay una nota muy importante para todos nosotros. Y Teresa lo tiene. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que si ofendemos a nuestro hermano, si ofendemos a nuestra pareja o si nos ofenden a nosotros, cada uno de nosotros debemos ir a nuestro hermano antes de que se aparte Una de el las sol. cosas que también quisiera retomar cuando Ismael dijo cómo podemos lidiar con el sentimiento, ya no de culpa, sino de orgullo, porque el orgullo no nos permite reconocer e ir donde la otra persona que hemos ofendido. O si la persona nos ofendió, ir nosotros y decirle, mira, yo me siento ofendida y yo quiero que nos reconciliemos. También existe el orgullo y es algo que debemos de lidiar con eso. ¿Cómo Claro. nosotros vamos a lidiar en este caso con esto? Debemos reconocer, como dije al principio, que el enemigo está tratando de que tú no te reconcilies con tu hermano, de que tú guardes esa espinita allí y crezca, y quien se lastime eres tú mismo. Así que tú debes identificar eso, y cuando tú sientas ese orgullo diga, no, porque es que ella fue la que me ofendió, que venga ella, o ella fue la que de esto yo no la voy a perdonar. Cuando tú te veas en esa acción, quiere decir que quien está mal
Independientemente hayas ofendido o te hayan ofendido, eres tú por tomar esa acción. Así que tienes que identificar si estás sintiendo orgullo propio y no puedes perdonar a tu hermano, entonces ir de rodillas y pedirle a Dios que te ayude a matar ese orgullo y a perdonar a tu hermano o a que te perdone. Entonces, la vocecita de conciencia que nosotros conocemos es Dios que nos habla, y el orgullo viene de Satanás, que no quiere que nosotros nos reconciliemos con el hermano. ¿Alguna otra persona quiere contar alguna otra experiencia? ¿Y cómo lidió con esa experiencia? ¿Cómo resolvió el problema? ¿Tú? ¿Carlos? ¿Tú? Yo no se me viene ahora mismo nada a la mente, pero Ahorita de le tantas llega. cosas en realidad que me han pasado, especialmente los que estamos casados, cuando ofendemos a nuestras esposas, muchas de las personas que nos están viendo allá, a veces se nos hace difícil porque uno como hombre dice, no, yo no, ella me tiene que pedir perdón, porque y uno busca la manera, como decía Carlos anteriormente, de darle la vuelta y echarle como la culpa. Ella fue la culpable, ella fue la que me lastimó, ella es la que tiene que venir donde mí. Y ahí es donde entra Satanás, el orgullo propio. Entonces muchas de las experiencias que he tenido ha sido eso, y la he pedido a Dios, oración. Y yo soy una persona un poco más fácil para ir a pedir perdón, porque a mí no me gusta tener rincor con nadie, especialmente con la persona, con tu pareja, con la persona con quien compartes tu vida. Es mejor, más importante de ir y pedirle perdón, arreglar el problema rápido, no dejar que pasen horas ni días, porque eso afecta también el matrimonio. Yo soy como Ismael. Yo tengo bien en serio lo de no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Así que yo siempre trato de buscar y resolver las cosas en mi hogar. Eso es bueno permitir que sea tan pronto, mientras más pronto mejor, porque a veces podemos dejar pasar mucho tiempo, y mientras ese tiempo se deja pasar, estamos permitiendo que en la persona a la cual hemos ofendido se vaya formando como un callo. Entonces se forma como una herida que después de que se ha lastimado toma tiempo en cicatrizarse. Pues así también sucede cuando la persona que te ha ofendido no te confiesa, no se arrepiente y se queda callado, y tú solito no sabes. Sabes y no sabes. Susana. ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Es reparar los daños, si son materiales o emocionales. O sea, el próximo paso es, vamos entonces, después de haber pedido perdón a la persona, vamos a buscar una ayuda. A veces reparar algo material como, qué sé yo, algún televisor que se haya tirado, cualquier cosa, no está mal, pero cuando hay unas heridas como las que mencionó nuestra compañera Teresa, ahí hay un problema. Entonces, ¿cómo vamos a lidiar con esa herida emocional? Nuestro Dios es el único que puede sanar las cicatrices. Pero luego, de verdad, de hacer lo correcto, ir a Dios, pedir perdón, ir a nuestro hermano y confesar nuestra culpa. Entonces es el momento de ver qué ayuda profesional puede recibir. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo, un niño que ha sido víctima de maltrato, ¿verdad? Y quizás no tenga la oportunidad de que su padre o su tío le diga perdóname, pero después de hacer lo correcto y educar a ese niño y orar con ese niño, entonces vamos a buscar una ayuda emocional para ese niño. Ese sería entonces ya el cuarto paso. Bien, y bueno, ya el último paso que nosotros debemos dar es arrepentimiento, liberación y gozo. Cuando hay un arrepentimiento genuino, Ismael, ya no hay pena que valga, porque Dios, ¿verdad?, nos perdonó. Así como dice en la Biblia, en Efesios, nuestra hermana... Sí, aquí lo tengo. Y dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que ese es el verdadero arrepentimiento. Reconocemos que hemos pecado. Vamos a Dios a pedir perdón. Luego pedimos perdón a nuestro hermano y cambiamos nuestra acción. En este caso, el que hurtaba Ya dejó de deja de hacerlo. Y esto es lo que Dios va a hacer con esa culpa. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de vosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Echará en lo Amén. profundo de mar todos nuestros pecados. O sea, nosotros como cristianos cuando cometemos un error no debemos
ir a buscar en lo profundo de la mar, a ver, no, Señor, no. Si ya Dios te perdonó, sigue hacia adelante. Eso es como en Puerto Rico hay un dicho que dicen borrón y cuenta nueva. O sea, se acabó y vamos entonces a lo siguiente, el siguiente paso. Yo creo que es muy importante eso de olvidar y también, como mencionaba Teresa, no escalvar tampoco esa herida. Si ofendiste a la persona, no seguir buscando a esa persona o comentándole acerca del tema, sino dejarlo en el pasado y continuar la vida. Y si algún día viene algún pensamiento negativo, culpa o algo, nuevamente arrodillarse y pedirle a Dios que le dé unas fuerzas. Yo quería mencionar brevemente en mi experiencia que conté al principio. 2 cosas que me ayudaron fue, primero es esa relación con Dios, y uno buscando a Dios y pidiéndole que saque eso de uno. Y lo otro fue despejar la mente. Cuando uno está pasando por una culpabilidad que uno no la puso ahí, o sea, que yo no le robé a nadie, yo no le pegué a nadie, yo no lastimé a nadie, al menos yo no creo que haya lastimado a nadie. Despejar la mente, buscar cosas positivas que consuman el tiempo de uno para que uno no esté pensando qué fue lo que hice, qué fue lo que no hice, por qué no hice lo otro, qué dejé de hacer. Eso me ayuda a mí. Tengo algo que compartir aquí, dice, bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Me viene a la mente una experiencia personal, para hacer el cuento corto. Estaba con un sobrino y era bastante menor de edad, hace muchos años atrás. Y estábamos en el auto, yo no sabía manejar y él le quitó, como hicimos la palanca, lo puso en neutro el auto y el auto se fue hacia atrás. Y el auto iba a ir hacia la tienda, iba a romper todo, tumbar todas las cosas. Pero yo tratar de ayudar, moví el guía y el auto se fue hacia atrás y chocó un auto. Pasaron los años y mi sobrino decía que era mi culpa. Él fue el que... Y pasaron los años. Después de muchos años, ahora que fuimos adultos, hace unos años atrás, él le confiesa al papá, no, si la culpa fue mía. Ismael no tuvo la culpa. Y durante esos años yo me sentía lamentando y decía, él me echó la culpa a mí. Y el papá se creyó toda la vida que era culpa mía. Yo pienso que debemos nosotros como tratar de decir las cosas en el momento, no dejar pasar el tiempo. Si cometemos un error, ir a enfrentar a la persona, hablarle y pedirle a Dios antes de eso para uno poder saber confrontar a la persona. Porque el enemigo le puede poner a uno cosas negativas y uno puede ir de una manera mala a enfrentar a la persona y puede agravar el problema. Así que arrodillemos, pidamos a Dios y vamos a olvidar ese sentimiento de culpa porque Dios nos perdona y si sentimos la culpa porque el enemigo lo quiere hacer así. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima en otro programa más del Joven de Hoy. Que Dios les bendiga.